10-year-old was once at the center of that media firestorm, and you can spot the resemblance to the mother she doesn't remember. I would say she is fearless like her mom. Los tabloides la llamaron cazafortunas. Los tribunales la llamaron avariciosa. Pero Anna Nicole Smith era algo más que una modelo Playboy casada con un multimillonario de 89 años. Era una chica de pueblo que escapó de la pobreza, libró una batalla legal de 15 años hasta llegar al Tribunal Supremo y murió antes de ver un céntimo. Trágicamente, Anna Nicole Smith falleció cuando su hija tenía solo 5 meses. Durante 18 años, el mundo ha esperado noticias de Danielle Burkhan, la única hija de la difunta Anna Nicole Smith. Ahora, a los 18 años, por fin habla, y lo que ha revelado es a la vez desgarrador e inspirador. ¿Crees que Danielle debería seguir viviendo una vida privada, o compartir más de su historia? Comenta 1 para compartir, 0 para permanecer en privado. Te escuchamos. Y ahora, escuchemos su emotivo mensaje a su difunta madre. Revelación. Nació entre la fama, la tragedia y el misterio. En una rara entrevista con motivo de su 18 cumpleaños, Danielle compartió cómo ha sido realmente su vida, crecer como la hija de Anna Nicole Smith. Es mucho. La gente cree que soy ella, o que debería serlo, pero solo soy yo. Echo de menos a la madre que nunca llegué a conocer. Describió su infancia en Kentucky, lejos de los focos de Hollywood. Habló de la escuela, de su amor por la fotografía y de su decisión de no perseguir la fama. A veces me siento presionada, como si le debiera algo al mundo por ser quien era, pero he aprendido que no es así. Solo me debo a mí misma vivir honestamente. Cuando se le preguntó qué le diría a su madre si pudiera, Danielle hizo una pausa y luego sonrió con lágrimas en los ojos. Espero que estés orgulloso de mí. Espero ser todo lo que querías que fuera, aunque no haya crecido como tú. Fue un momento de vulnerabilidad poco frecuente, que silenció la sala y conmovió a millones de espectadores. No se trata solo de un chico famoso abriéndose, se trata de una joven que busca su identidad a la sombra de una de las mujeres más célebres de la década de 2000. Puede que Danielle haya heredado el apellido de su madre, pero está creando su propio legado, tranquilamente, con confianza, y en sus propios términos. Nacida en medio del caos, la vida de Danielle estuvo inmediatamente rodeada de titulares, batallas por la paternidad, el drama de la custodia, la trágica pérdida de su madre y de su hermanastro antes de que pudiera siquiera tener recuerdos. Desde entonces, su padre, Larry Birkhead, se ha esforzado por protegerla de la fama que la consumía. ¿Cómo se consumió Anna? Rebobinemos un poco. Las luchas de Anna Nicole Smith. El 28 de noviembre de 1967, en Houston, Texas, Vicki Lynn Hogan dio a luz a Anna Nicole Smith. Sus padres se separaron cuando ella tenía solo 2 años. Su madre, Virgie M. Hogan, la crió en Mexia, una pequeña ciudad de Texas de unos 6,000 habitantes. Crecer no fue fácil porque su padre no estuvo presente durante la mayor parte de su infancia. Tenía problemas en la escuela, tanto académicos como sociales. Tuvo problemas para mantenerse al día cuando asistió a la escuela secundaria en Maheaha. Cambió de escuela en 9º grado, pero nunca pasó del 10º grado. Ya de adolescente tenía aspiraciones más altas. Aspiraba a ser famosa y admiraba a Marilyn Monroe, pero su vida tomaba otro rumbo. Dejó la escuela a los 14 años en 1982. En un intento por llegar a fin de mes, consiguió un empleo como camarera en James Crespi Fried Chicken en Mexia. En ese empleo conoció a Billy Wayne Smith, freidor de 16 años. Rápidamente se hicieron amigos, y el 4 de abril de 1985, a la edad de 17 años, Anna se casó. Un año después, el 22 de enero de 1986, dio a luz a su hijo, Danielle Wayne Smith. El resultado de su matrimonio no fue el que ella había previsto. Billy, según Anna, era envidioso y dominante. No quería que saliera ni que se juntara con otras personas. A mediados de 1986 ya estaba harta. En un intento por empezar de nuevo, se trasladó a Houston con su bebé Daniel tras separarse de Billy. No era suficiente para mantenerlos, así que se buscó la vida en cualquier trabajo que pudo encontrar. Trabajando en Red Lobster y Walmart. Financieramente, tenía dificultades para llegar a fin de mes. No tuvo más remedio que trabajar como bailarina en clubes de striptease. Carrera e influencia. Aunque no era su existencia ideal, cubría sus gastos. Se arriesgó y envió por correo electrónico a la revista Playboy fotos suyas desnuda en 1992. Después de dar un paso arriesgado, todo cambió gracias a esa apuesta.
Apareció en la portada de Playboy en marzo de 1992. Después de que Hugh Hefner y su equipo reconocieran sus cualidades únicas, destacó por su notable aspecto y su parecido con Marilyn Monroe. Se convirtió en una de las modelos más conocidas de la historia de Playboy cuando fue coronada Playmate del año en 1993, tan solo un año después. Casi de inmediato, su vida cambió. No hacía mucho que luchaba por llegar a fin de mes trabajando en clubes de striptease y restaurantes de comida rápida. Ahora la invitaban a reuniones privadas y la fotografiaban para publicaciones. Las oportunidades llegaron con la fama, pero también tendría que lidiar con la continua atención mediática durante el resto de su vida. Ese mismo año, en noviembre de 1992, Paul Marciano, cofundador de Guess Jeans, le ofreció un importante contrato como modelo, ya que, en su opinión, poseía la misma calidad de estrella que había cautivado al público de Playboy. Ella seguía usando su nombre de pila, pero Marciano le recomendó otro. Juntos idearon el apodo de Anna Nicole, que pronto se haría famoso en todo el mundo. Su primer anuncio de Guess dejó huella. En una época en la que la moda estaba dominada por modelos esbeltas y enjutas, ocupó el lugar de Gloria Sheffer como nuevo rostro de la marca. Anna Nicole introdujo algo nuevo en el mercado con su brillo hollywoodiense y sus voluptuosas formas, inspiradas en el famoso estilo de Jane Mansfield. Las imágenes en blanco y negro de la campaña se convirtieron rápidamente en clásicos. Recibió papeles en 2 películas de gran presupuesto en 1994. Interpretó a Tanya Peters en las comedias Un Tercio, El Insulto Final, protagonizada por Leslie Nielsen, y Naked Gun 33. Aunque su actuación recibió críticas dispares, la película funcionó bien, e incluso fue nominada al premio Golden Raspberry a la peor actriz revelación. Ese mismo año interpretó un papel secundario en la película de los hermanos Coen The Hudsucker Proxy. Aunque recibió críticas positivas, tuvo poco protagonismo. Anna Nicole persistió en seguir adelante a pesar de las críticas. Se estaba convirtiendo en una marca más que en una mera actriz o modelo. Demostró que las modelos con curvas podían ser portavoces de conocidas marcas de moda. Posteriormente fue portavoz de la marca de suplementos dietéticos Trim Spa. A pesar de la controversia y los problemas legales que le causó el respaldo, le ayudó a mantener su perfil público. Siempre consiguió estar de actualidad, independientemente de lo que los demás dijeran de ella. En el club de striptease Gigi's de Houston, Anna Nicole Smith conoció al millonario J. Howard Marshall II en octubre de 1991. Howard Marshall II en octubre de 1991. Como aún estaba aprendiendo a bailar, tenía 24 años. Trabajaba en el turno de día y luchaba por llegar a fin de mes. De momento no era la belleza rubia en la que acabaría convirtiéndose. Marshall, que tenía 86 años, estaba de luto. Ese mismo año había perdido a su amante de toda la vida y a su esposa. La conoció cuando su chofer le recomendó una salida nocturna para levantarle el ánimo. Nacida y criada en Texas, el verdadero nombre de Anna era Becky Lynn Hogan. Para mantenerse a sí misma y a su hijo Daniel, dejó el instituto y se dedicó a varias profesiones, soñando con una vida mejor. Había trabajado como camarera en James Crispy Fried Chicken y Red Lobster. Marshall se quedó prendado de ella mientras bailaba The Lady in Red, de Chris de Burgh, aquella noche en Gigi's. La invitó a comer al día siguiente, le dio $1,000 antes de que se fuera y le advirtió que no volviera al club. A partir de entonces, la colmó de regalos costosos. La colmó de diamantes y le compró un Mercedes rojo. Le pagaba $4,000 al mes por lo que él llamaba asesoramiento. Ella no aceptó inmediatamente sus repetidas propuestas de matrimonio. Su primer trabajo importante como modelo llegó en 1992, cuando posó para Playboy. Al año siguiente ganó el premio Playmate of the Year. Marshall seguía empeñado en casarse con ella a pesar de que su carrera estaba en auge en ese momento. Finalmente se casaron en la capilla White Dove de Houston el 27 de junio de 1994. Él tenía 89 años. Ella tenía 26. Solo había 11 personas presentes. Anna llevaba un vestido de satén con escote pronunciado, mientras que Marshall estaba sentado en una silla de ruedas. El portador del anillo fue su hijo, de 8 años. Era su segundo matrimonio. Habían pasado años desde su matrimonio con Billy Wayne Smith, con quien se había casado cuando tenía 17 años. Esta era la tercera vez de Marshall. En 1991, tras 30 años de matrimonio, su segunda esposa falleció de Alzheimer. En cuestión de minutos, la boda había terminado. Anna partió para una sesión fotográfica antes de que terminara la noche.
Marshall sollozaba sentado en su silla de ruedas. La gente no podía quitarse esa imagen de la cabeza. Era la prueba para ellos de que esto no era amor. La gente creía que se había casado con él por motivos económicos. Marshall le había regalado millones de dólares antes de la boda. Le había comprado Rolls Royce, joyas, caballos y casas. Los críticos la consideraban una cazafortunas. Más tarde, un tribunal federal describió su relación como una combinación de deseo, codicia y necesidad. Anna, sin embargo, lo negó. En una entrevista con Larry King en 2002, afirmó que Marshall le había ofrecido algo más valioso que el dinero, amor y respeto. También declaró que, en un principio, quería triunfar por su cuenta y que le había rechazado en varias ocasiones antes de aceptar. Sin embargo, había un problema. Marshall nunca dejó constancia de su supuesta promesa de darle la mitad de sus riquezas. Ella no fue mencionada en su testamento. Iba a descubrir lo insensato que era haberse casado con él por estabilidad financiera. Las luchas legales de Anna Nicole Smith y el show de Anna Nicole. Marshall falleció el 4 de agosto de 1995, a los 90 años. Apenas 14 meses después de casarse, se produjo una de las disputas judiciales más arduas y prolongadas de la historia. Smith pensó que la mitad de la riqueza de su difunto marido se había comprometido a ella. Fue dejada fuera del testamento de J. Howard Marshall, un millonario que tenía una participación de $1.600 millones en Koch Industries. Dijo que, aunque su hijo, Pierce Marshall, lo negó, le había prometido una parte a cambio de matrimonio. Él sostuvo que ella no tenía derecho alguno y que el testamento era definitivo. Había otros luchando además de Smith. J. Howard Marshall III, otro hijo, también fue excluido del testamento debido a su intento de hacerse con el control de Koch Industries. Dijo que su padre le había prometido verbalmente lo mismo. No recibió nada, al igual que Smith. Smith atravesó dificultades financieras en 1996, tras perder un caso de acoso sexual presentado por la antigua niñera de su hijo. Un juez la condenó a pagar $850,000. Se declaró en quiebra en California porque no podía pagarlo. El tribunal de quiebra se involucró porque cualquier dinero que pudiera obtener de la herencia de Marshall se consideraba ahora uno de sus activos. Luego hubo una gran victoria. Un tribunal de quiebras de Los Ángeles le concedió unos $450 millones en 2000. Durante su matrimonio, las acciones de Marshall en Koch Industries habían aumentado su valor en esa cantidad. Sin embargo, el triunfo duró poco. Un juez de sucesiones de Texas falló en su contra al año siguiente, declarando que no tenía derecho a nada. Además, la obligó a pagar más de $1 millón en gastos legales a Pierce Marshall. En este punto, dos tribunales distintos emiten decisiones contradictorias. La demanda se vio obligada a recurrir a los tribunales federales. En 2002, un juez federal redujo la indemnización a $88 millones, pero un tribunal superior la anuló en 2004, dictaminando que los tribunales federales carecían de autoridad para anular un tribunal testamentario estatal. Antes de la U.S., el Tribunal Supremo falló a su favor en 2006. El Tribunal Supremo falló a su favor en 2006, aunque la sentencia de la juez Ruth Bader Ginsburg no le concedió dinero alguno. Sí afirmó su derecho a continuar su batalla legal en los tribunales federales. Aunque fue un paso positivo, aún le quedaba mucho camino por recorrer. El show de Anna Nicole fue un éxito inmediato cuando se estrenó el 4 de agosto de 2002. La vida errática y turbulenta de Anna Nicole Smith, la ex modelo de Playboy que ahora luchaba tras haber estado en la cima, cautivó a la audiencia. Durante su temporada inaugural, el programa fue el más visto de demostrando que los espectadores no podían apartar los ojos del espectáculo. Era desgarrador, pero también humorístico en algunos momentos. En la serie se narra la lucha de Smith por adaptarse a la vida después del estrellato. Tras años de gastos extravagantes, tenía dificultades económicas. También estaba inmersa en un proceso judicial sobre la herencia de su difunto marido, J. Howard Marshall. Hubo momentos extraños y fabricados en el programa, como cuando Smith intentó corregir a su perro revoltoso o cuando se peleó con su loco decorador de interiores, Bobby Trendy. Sin embargo, hubo momentos de auténtico sufrimiento entre el caos escenificado. Daniel, su hijo adolescente, se mostraba incómodo ante las cámaras al ver cómo la vida de su madre se convertía en un espectáculo público. El programa fue detestado por la crítica. Muchos pensaron que se aprovechaba de las dificultades personales de Smith, y Jon Stewart lo calificó de abominación, debido a su conducta errática y a sus palabras mal pronunciadas.
Muchos especularon con que estaba borracha mientras se grababa el video. Según informes posteriores, los productores le dieron copiosas dosis de Red Bull para mantener su carácter hiperactivo. El programa agravó sus problemas en lugar de aliviarlos. El programa Anna Nicole duró 2 años, concluyendo en 2004, a pesar de las críticas. Para entonces, mucha gente consideraba a Smith un chiste. Se convirtió en el tema de los tabloides por cualquier cosa que hiciera. Preguntó al público si le gustaba su figura después de tropezar en el estrado y arrastrar las palabras durante los MTV Video Music Awards de 2004. Era evidente que tenía problemas, pero la escena se montó para hacer reír. La lucha de Smith contra la adicción. Incluso antes del episodio, la lucha de Smith contra la adicción era ampliamente conocida. Su sobredosis involuntaria en 2007 fue causada en parte por los medicamentos que había estado tomando, entre ellos hidrato de cloral y Valium. Su conducta errática y sus cambios de humor eran claramente visibles, pero en lugar de recibir ayuda, adquirió más notoriedad. A veces, incluso su hijo Daniel parecía avergonzado, ya que formaba parte de un programa de telerrealidad que utilizaba el sufrimiento de su madre como diversión. El 1 de junio de 2006, Anna Nicole Smith anunció una noticia muy importante. Reveló su embarazo en un video en su página web. Unos meses más tarde, el 7 de septiembre, dio a luz a una niña, Danielle, en las Bahamas. Stern afirmó ser el padre de Danielle, según el célebre fotógrafo Larry Burkham. Su nombre figuraba incluso en el certificado de nacimiento de Bahamas, aunque eso era falso. Insistió en que era el padre biológico e inició una demanda. Cuando se presentaron otros 2 varones, la situación se volvió mucho más difícil. Frederick Prince de Anal, cónyuge de Sasha Gabor, afirmó haber estado saliendo con Smith durante años y ser el padre de Danielle. La inesperada muerte de Anna Nicole Smith. Alexander Denk, su antiguo cocinero y guardaespaldas, también ha dicho que podría ser el padre. Las nuevas informaciones sobre el embarazo de Smith suscitaron inquietud al tiempo que la disputa sobre la paternidad acaparaba la atención de los medios de comunicación. Según los informes, se le administró metadona con una identidad falsa cuando estaba embarazada de 8 meses. El médico que expidió la receta defendió su decisión, alegando que la medicación era adecuada, pero la Junta Médica de California inició una investigación. Finalmente, un juez de un tribunal de intervino y ordenó pruebas de ADN para descubrir la verdad. Sin embargo, la tragedia volvió a golpear antes de que el asunto pudiera resolverse. Smith fue descubierta inconsciente en la habitación de un hotel de Florida el 8 de febrero de 2007. Ya era demasiado tarde cuando fue trasladada al hospital. Una sobredosis de medicamentos le había costado la vida. El juez denegó la petición del abogado de Birkeat de que se tomara urgentemente una muestra de ADN de su cuerpo. Su cadáver debe mantenerse hasta el 20 de febrero, dijo el juez. Finalmente, los resultados se recibieron en abril de 2007. Larry Birkeat fue declarado padre biológico de Danielle por un tribunal del gobierno de Bahamas. Inmediatamente, tomó las medidas necesarias para modificar su partida de nacimiento y obtener un pasaporte para poder traerla a Estados Unidos. Stern no impugnó la decisión, pero se presentó un recurso más. Con la intención de recuperar la custodia de su nieta, Virgie Arthur, madre de Smith, intentó presentar un recurso contra la sentencia, a pesar de que se vio obligada a pagar los gastos legales. El tribunal no accedió a su petición. Birkeat se llevó a Danielle a su casa una vez resueltas las cuestiones judiciales. Aunque la demanda de paternidad se había resuelto, el daño ya se había hecho a la relación. 3 días después de que Anna Nicole Smith diera a luz a su bebé, el 7 de septiembre de 2006, toda su vida se vino abajo a su alrededor. Desgraciadamente, su hijo Daniel Wayne Smith, de 20 años, falleció el 10 de septiembre cuando la visitaba en el hospital. Había llegado para ver a su hermanastra que acababa de nacer, pero ya no se fue. Más tarde, una autopsia demostró que había muerto como consecuencia de una combinación de metadona y antidepresivos. Un jurado de las Bahamas determinó que la causa de la muerte fue una sobredosis accidental, y el 21 de septiembre se expidió un certificado de defunción. Se informó de la ausencia de cargos penales. El cementerio de Lakeview, en Nueva Providencia, fue el lugar donde recibió sepultura el 19 de octubre. Anna estaba en total incredulidad. Daniel fue la persona más importante de su vida, como declaró Howard K. Stern, que era a la vez su abogado y su amigo personal. Ella sola lo había criado y se consideraba a la vez su madre y su padre. Durante el funeral, ordenó que abrieran el ataúd e intentó entrar en él.
Le resultaba difícil soltarse. Si es necesario enterrar a Daniel, declaró que le gustaría que la enterraran con él, a pesar de que perdió físicamente muchos meses después. Stern declaró que ya había fallecido el día en que murió Daniel. En medio de su dolor, tuvo lugar un acontecimiento imprevisto. Las Bahamas sirvieron de escenario para la ceremonia privada de compromiso de Anna y Stern, que tuvo lugar el 28 de septiembre. A pesar de que intercambiaron anillos y votos ante un ministro baptista, su unión no fue reconocida por la ley. No había licencia, era solo un gesto de intención simbólica. A pesar de que varias personas cuestionaron el momento, el abogado de Anna en Nassau declaró posteriormente que necesitaban algo a lo que aferrarse después de todo lo que habían pasado. Estas fotografías se vendieron a la revista People por un total de $1 millón. Cuando llegó ese momento, Anna ya había tomado la decisión de quedarse en las Bahamas, lo que provocó aún más polémica. Fueron muchos los que afirmaron que trataba de evitar que su hija se sometiera a una prueba de paternidad. Algunos creían que intentaba huir de la agitación que estaba experimentando en su vida en Estados Unidos. A finales de 2006, el ministro de Inmigración, Sane Gibson, le concedió la residencia permanente. Casi inmediatamente después, un periódico local publicó una fotografía de Anna tumbada en la cama con Gibson, completamente vestida y abrazada. Tras las duras críticas del público, Gibson decidió dejarlo. El cadáver de Anna Nicole Smith fue descubierto el 8 de febrero de 2007 en su habitación de hotel del Seminole Hard Rock Hotel and Casino de Florida. No era consciente de lo que la rodeaba. Su guardaespaldas y su esposa, enfermera de urgencias, le practicaron la reanimación cardiopulmonar. Intentaron devolverla a la vida. Cuando llegó al Memorial Regional Hospital de Hollywood, los paramédicos la trasladaron allí, pero los médicos la declararon muerta. Tenía 38 años. Joshua Perper, médico forense del condado de Broward, fue quien inició la investigación tras su inesperada muerte. Para averiguar lo ocurrido, colaboró con el Departamento de Policía de Seminole y con especialistas forenses independientes. Se determinó que la causa oficial fue una sobredosis accidental. Historial médico y vida personal de Daniel Ann Smith. El principal medicamento que había consumido era hidrato de cloral, que es un sedante. Sin embargo, también había consumido 4 benzodiazepinas, además de difenhidramina y topiramato. No había pruebas de la presencia de sustancias ilícitas en su organismo. En su bilis se encontró metadona, un estupefaciente que se había relacionado con la muerte de su hijo muchos meses antes. Lo que esto indicaba era que lo más probable era que lo hubiera tomado 2 o 3 días antes, lo que sugería que no era una causa directa. Durante la autopsia se descubrieron otros problemas de salud. Como había recibido inyecciones de vitamina B12 y hormona de crecimiento humano en el pasado, desarrolló abscesos en la piel. También padecía una enteritis vírica, que puede haber contribuido a su debilidad. En los análisis no había indicios de gripe A o B, debido a un único aspecto. La situación se volvió aún más problemática. A Howard K. Stern le habían recetado 8 de los 11 medicamentos que se encontraron en su organismo. Había 2 más que llevaban el nombre de Alex Katz, y uno de ellos llevaba el nombre de su psiquiatra, la doctora Christine Erosevich. Fue confirmado por Perper que todas y cada una de las prescripciones habían sido escritas por la doctora Erosevich. Por último, el funeral por Smith, celebrado en Bahamas el 2 de marzo de 2007, se convirtió en una disputa judicial sobre su herencia. Había firmado su testamento en 2001, varios años antes del nacimiento de su hija. Su hijo Daniel fue designado como único beneficiario, Howard K. Stern como albacea testamentario. También se desautorizó expresamente el nacimiento de cualquier hijo en el futuro. Debido a ello, su hija Danielin, que en aquel momento solo tenía unos meses, quedó excluida del acto. Los bienes personales que tenía se tasaron en $10,000, y dejó una casa valorada en $1,8 millones, a pesar de que tenía una hipoteca de $1,1 millones. Larry Birkhead, un fotógrafo que finalmente fue identificado como el padre de Danielin, se involucró en la disputa por la herencia después de que ella falleciera. En 2008, Virgie Arthur, madre de Smith, inició una demanda contra varios medios de comunicación, entre ellos TMZ, CBS, Entertainment Tonight, así como contra periodistas y blogueros. En un esfuerzo por empañar su imagen, dijo que habían difundido información falsa. Afirmó que era perjudicial para sus esfuerzos por conseguir la custodia de su nieta o privilegios de visita para ella, como consecuencia de la negativa de la bloguera a entregar un ordenador como prueba. El caso se agravó y la bloguera fue finalmente detenida.
Sin embargo, la demanda fue finalmente desestimada. El tribunal tomó una decisión favorable a los medios de comunicación. A pesar de que Dannielynn Burkhardt ha pasado toda su vida en el candelero, nunca ha permitido que éste definiera quién es. Anna Nicole Smith y el fotógrafo Larry Burkhardt dieron la bienvenida al mundo a su hija en septiembre de 2006, y solo tenía 5 meses cuando su madre falleció. A pesar de que el consiguiente frenesí mediático podía moldear toda su existencia, Larry tomó una decisión durante sus años de formación. La criaría lejos de Hollywood, lejos del caos, y haría todo lo que estuviera en su mano para proporcionarle una vida lo más normal posible. A sus 18 años, Dannielynn está haciendo su transición a la edad adulta con seguridad en sí misma, empuje y una personalidad que le es completamente propia. Su 18º cumpleaños, que tuvo lugar en septiembre de 2024, no fue nada típico. En un esfuerzo por celebrar su amor por el glamour gótico, decidió organizar una fiesta con el tema de Beetlejuice en lugar de una reunión más convencional. Para demostrar su dedicación al tema, se puso un vestido con motivos de telarañas y mangas dramáticas, y lo complementó con pintalabios negro. Mientras posaba junto a un actor disfrazado de Beetlejuice, mostró su típico lado humorístico haciendo señas de paz y exhibiendo su característica postura. En un comunicado escrito desde el corazón, Larry expresó su entusiasmo escribiendo, que sigas siendo humilde y amable. No puedo expresar lo orgulloso que estoy de ti. De hecho, le gusta ser el centro de atención, pero se concentra sobre todo en sus estudios. Su curiosidad temprana y las clases que recibió en el instituto despertaron su deseo de cursar una doble licenciatura en estudios japoneses y ciencias forenses. Se ha propuesto lograr esta combinación de campos académicos. Dannielynn, una mujer única y auténtica. Siempre le han fascinado los misterios y la búsqueda de soluciones a los problemas, por lo que la ciencia forense le parece un campo perfecto. Por otra parte, en la escuela conoció la lengua y la cultura japonesas, lo que la llevó a interesarse por los estudios japoneses. Sus planes para el futuro están aún en proceso de formulación, pero desea labrarse una reputación aparte del legado que ha dejado su madre. Además de que nunca le ha dado vergüenza expresarse, es una persona creativa por naturaleza, tiene talento para la interpretación, como demuestran los elogios que ha recibido por sus actuaciones en obras escolares. Para homenajear a su madre, una vez posó para niños invitados cuando solo tenía 6 años. Sin embargo, Larry se aseguró de que fuera un hecho aislado. Debido a su decisión de elegir su juventud por encima de la posibilidad del estrellato, ha declinado todas las ofertas de modelaje que le han hecho desde entonces. A pesar de ello, Dannielynn tiene el ambicioso objetivo de crear su propia marca de cosméticos y ropa, lo que le permitiría combinar su pasión por la moda con su visión creativa. A pesar de las extraordinarias circunstancias que rodearon su educación, ella y Larry han creado una vida llena de alegría y emocionantes aventuras. Juntos han asistido a varios conciertos, incluida una actuación de Duran Duran que resultó ser una de las veladas más inolvidables de sus vidas. Otra costumbre importante que observan es Halloween. Sus imaginativas ideas cobran vida cada año con la creación de intrincados disfraces. Otra de sus preferencias es ir a parques de atracciones. Dannielynn, que siempre ha sido un temerario, se empeña en realizar los paseos en montaña rusa sin utilizar las manos. Larry le aconseja, no te agarres a mí, ya que quiere asegurarse de que no destruya la emoción. Larry siempre ha valorado mucho la privacidad y ha tomado medidas preventivas para proteger a su hija del ruido que viene del mundo exterior. Cuando era más joven, le impedía utilizar sus gadgets para hacer búsquedas en Internet y mantenía en secreto su cuenta de Instagram. Mientras esto ocurre, ha sido transparente sobre el legado de Anna Nicole, asegurándose de que Dannielynn es consciente de quién era su madre más allá de la información que está disponible públicamente. Ha descubierto su propio enfoque para mantener una actitud desenfadada, lo que supone un giro divertido. El hecho de que disfrute burlándose de su padre compartiendo imágenes desagradables de él en Internet demuestra que su relación se basa en la confianza y la diversión, independientemente de las circunstancias. Si bien es cierto que Anna Nicole se marchó cuando Dannielynn aún era una niña, su presencia se sigue sintiendo en los acontecimientos cotidianos que vivimos. En los últimos años, las mariposas han evolucionado hasta convertirse en un símbolo de conectividad, que sirve como suave recordatorio de que Anna nunca está lejos. En la habitación de Dannielynn hay una foto de su madre que le recuerda continuamente de dónde viene. Tanto ella como Larry dejaron muy claro en el año 2025 que no tolerarían ningún relato engañoso sobre el estado de fallecimiento de Anna.
En respuesta al resurgimiento de las acusaciones sensacionalistas de los medios de comunicación, hicieron una clara declaración en la que afirmaban que una de las mayores metas de Danny Lynn se hizo realidad en enero de 2025, cuando Hugh Jackman la recibió entre bastidores tras su obra de Broadway. Larry sabía muy bien cómo hacer de su Navidad una experiencia memorable, ya que era fan suya desde que era pequeña, además de sorprenderla con entradas en primera fila para la obra de Jackman. También le regaló un recorte de él a tamaño real. La estrategia tuvo éxito. Cuando por fin pudo ver a Jackman en persona, estaba tan emocionada que no podía contenerse. La noche en que la abrazó y elogió su espíritu mientras interpretaba a Million Dreams, un video del incidente se hizo viral, convirtiéndola en una noche que sería recordada para siempre. A pesar de todo lo ocurrido, ha sabido mantener un sano equilibrio entre la típica experiencia adolescente y la carga de ser la hija de Anna Nicole Smith. Como parte de su rutina, visita parques de atracciones, continúa sus estudios en ciencias forenses y utiliza Snapchat para mantener la relación con sus amigas. Además, es portadora de una herencia familiar que siempre estará asociada a su nombre en todo el mundo. A pesar de ello, sigue sin inmutarse. Cuando Larry la observa desenvolverse con elegancia en cualquier situación, a menudo se siente admirado. Hay veces en que me asombra la forma en que afronta las situaciones. Añade. ¿Qué crees tú que fue lo más impactante de la entrevista a Danielin? Deja tu opinión en los comentarios. Los estamos leyendo todos. Dale a me gusta si crees en dejar que la gente crezca más allá del pasado. Suscríbete para recibir más historias íntimas de los hijos de iconos, leyendas y estrellas perdidas. Porque detrás de cada titular, hay una historia humana que merece la pena escuchar.